Quiero invitar a alguien para orar. Quizá la hermana Rocío. ¿Usted puede orar para nosotros? Para empezar. Micrófono. Micrófono. Mi internet falló un poquito, espero me escuche. Sí. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que está en los cielos, gracias le damos por esta oportunidad de reunirnos para estudiar. Le pedimos que usted prepare nuestra mente, nuestro corazón, que usted bendiga a a nuestra maestra, la hermana Rosa, que nos ayudará a estudiar en este momento, que bendiga a su hijo Joshua y a todos los hermanos que estamos aquí, que Padre usted nos enseñe y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que usted nos use y que nos enseñe. Gracias le damos por todo y se lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Ok, muy bien. Empezamos. Quiero que leemos los primeros 3 párrafos. Pues el primero es un versículo. Y quiero invitar, bueno, yo puedo empezar. Y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Él había sido quien habló por medio de todo aquel que en el transcurso de los siglos declaró la palabra de Dios al hombre. Todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. La pureza y la bondad de José, la fe, la mansedumbre y la tolerancia de Moisés, la firmeza de Eliseo, la noble integridad y la firmeza de Daniel, el ardor y la abnegación de Pablo, el poder mental y espiritual manifestado en todos estos hombres y en todos los demás que alguna vez vivieron en la tierra, no eran más que destellos del esplendor de su gloria. En él se hallaba el ideal perfecto. Qué interesante. Jesús es la fuente de toda la sabiduría y por eso tiene que ser el fundamento de nuestros esfuerzos educativos. Tienen que centrar en Jesús. ¿Alguien tiene un pensamiento, algo para compartir en eso? Sí, hermano Joshua. Mire, cuando, voy a poner un ejemplo, cuando alguien llega a nuestra casa, está de visita, nosotros siempre le presentamos lo mejor que tenemos. Le damos la mejor habitación, le hacemos la mejor comida, le hacemos sentir sumamente bien, porque es lo mejor que nosotros tenemos. Imagínense, nuestro Padre nos da lo mejor que Él tenía arriba en el cielo. Y además dice lo más grande que tenía, que es su Hijo. Y ya por eso podemos decir que
el tener a Jesús en nuestro corazón es lo mejor que nos pueda pasar, pese a cualquier prueba, situación negativa que nosotros estemos pasando. Algo importante también en el tercer capítulo es que, mire, nosotros al leer la Biblia nos admiramos de los caracteres grandiosos de Moisés, de Pablo, como menciona aquí, de Eliseo, de José, de todos ellos. Pero imagínense, nos dice que esos son solo destellos, unas cosas chiquititas de lo que realmente es Jesús, ¿no? Porque aquellas personas fueron utilizados también por él. Entonces, imagínense cuánto nosotros todavía tenemos que caminar, tenemos que desarrollar, tenemos que aprender, tenemos que entregar, tenemos que vivir para, para hacer algo parecido a estas personas que fueron reflejos de lo que realmente es el carácter de Jesús. Es algo grandioso. Amén. Gracias, hermana. Sí, la palabra destellos era una nueva para mí en español, para aprender. Me gusta. Destellos de esplendor. Amén. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o algo para compartir? Como hermano Rosso dijo, es para tener Jesús en nuestros corazones es, bueno, lo más importante. Y también en nuestros esfuerzos educativos es enseñar a nuestros hijos a también tener Jesús en sus corazones para fortalecerlos. Amén. Bueno, entonces, seguimos. Y quiero invitar a alguien quien quiere leer 2 párrafos. ¿Les puedo ayudar yo? Gracias. Nos dice, Cristo vino al mundo para revelar ese gran como el único y verdadero blanco, para mostrar lo que todo ser humano debe ser, lo que llegaría a ser por medio de la verdad, de la divinidad, todos. Vino a mostrar de qué manera han de ser educados los hombres, cómo tienen que practicar en la tierra el mayor don de Dios se otorgó para responder a la luz. La luz apareció cuando los eran más. Hacía mucho que, a causa de las enseñanzas falsas, las mentes de los hombres habían sido apartadas en los sistemas predominantes de educación. La filosofía humana había sustituido a la revelación divina. En vez de la norma de verdad dada por el cielo, una norma de existencia. Se habían apartado de la luz de la vida para mirar la luz después de ellos mismos. Amén. Gracias. No se escucha bien. Usted. Lee un poquito más o hasta allí. Hasta allí. Hasta allí. Gracias. No sé si puedan opinar un poco. Sí, por favor. Aquí dice que Cristo vino para enseñar cómo debían de ser educados y para enseñarnos pues la excelencia de carácter de la persona y permite llegar a la divinidad. Dice que el mayor don de Dios es para responder a la divinidad.
bueno, ¿cuál es? Bueno, yo sé que pues, de Cristo, pero nuestra necesidad es no ser pues, Muy bien. No se escucha bien. No sé si la hermana Rosa puede. no A sé ver, si leo nuevamente. Sí, y puedo explicar un poquito. Dice, cuando vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo el ser humano debiera ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, todos los que lo recibieran. Vino a mostrar de qué manera deben ser educados los hombres, como conviene a hijos de Dios, cómo deben practicar en la tierra los principios y vivir la vida del cielo. El mayor don de Dios fue otorgado para responder a la mayor necesidad del hombre. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que a causa de las enseñanzas falsas, las mentes de los hombres habían sido apartadas de Dios. En los sistemas predominantes de educación, la filosofía humana había sustituido a la revelación divina. En vez de la norma de verdad dada por el cielo, los hombres habían aceptado una norma de su propia invención. Se habían apartado de la luz de la vida para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. Hermanos, aquí hay algo sumamente importante para nuestra enseñanza. Primero nos dice que Cristo vino para, o sea, hizo para revelarnos cómo debía haber sido la educación o cómo es la educación que Dios quiere. Vino a mostrarnos cómo o de qué manera debemos ser educados los hombres. Y también algo importante que rescato aquí es que dice que la luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Acordémonos cuando vino Jesús a la tierra. Estaba pero en una situación, no sé si peor que la de ahora, pero estaban totalmente con costumbres, tradiciones del mundo, lo olvidaron por completo, los principios, y él vino a rescatar, él vino a recordar cuáles son los principios, cuáles son las normas y cómo debe ser la verdadera educación del ser humano, cómo es la educación de Dios, que nada tiene que ver, en nada, hermanitos, en nada se parece a la educación que hemos recibido por años nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más? Elcita, sí, hermana Elcita, primero y después hermana María. Sí, yo me quedé analizando en el punto que decía de que los hombres para mí yo siento que los hombres se alejan de Dios buscando los teneres de este mundo. Entonces la hermana G. de White exhorta a que miremos estas cosas, que estos talentos que tenían estos hombres y nosotros también podemos tenerlo. Y ayer yo dialogaba con una persona sobre eso. Yo decía, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar lo otro, pero no por mí. Yo creo que por mí yo no puedo lograrlo, sino a través del Espíritu Santo. Y yo siento que el Señor nos está mostrando aquí, cuando habla de la pureza y la bondad de José, la fe y la mansedumbre y la tolerancia de Moisés y todo ello, y los demás que también uno conoce, tienen talento que también uno tiene y que uno no lo está usando. Muchas gracias, Pastor Oscar. Yo creo que usted vino una vez aquí en Pensilvania. Yo soy Elsa de Pensilvania. Mucho gusto y gracias, hermana Rosa, y a todos. Bendiciones. Gracias, hermana. Un buen punto. Muchas gracias. Hermana María.
Sí, yo me siento, vaya, el Espíritu me ha tocado, ¿no? Con esta frase, para mostrar lo que todo ser humano debe ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, todos los que lo recibieran. Me llena de ese pensamiento de que si nosotros estamos en Cristo, verdaderamente vamos a alcanzar el ideal, ¿no? Basta que perseveremos, que caminemos, que velemos, ¿verdad? No sé cómo explicarme, quizás la idea ni la he podido expresar, pero cuando me di lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad, me está hablando a mí, que no logro avanzar mucho, pero me dice que sí, que puedo. Lo que tengo que permitir que Cristo se encarne en mi ser, en mi alma, en mi vida. Me llena de regocijo y también me hace pensar que tengo mucho que velar, porque dice que los seres humanos, ¿verdad? Se van, a ver, la luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Hacía mucho que a causa de las enseñanzas, las mentes de los hombres habían sido apartadas de Dios. Al mismo tiempo, ese pensamiento me hace estremecer, porque ¿dónde moro? ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy yo en este mundo? En medio de problemas he sido educada, mal educada, estoy rodeada también de ambientes que no son los más saludables. Entonces, eso me hace también estremecer para bien, para colocarme en un plano de vigilancia, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Amén. Bien, puntos, hermana. Gracias por compartir. Y también, a mí también me gusta esa idea de si Jesús, si Dios está en mí, todo está posible. Todo, cada cambio está posible. Cada que Dios requiere está posible con su ayuda. Amén. 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 Gracias. Bueno, hay mucho más en ese capítulo. Vamos a seguir leyendo dos párrafos más. Sí, no sé si hermana María Sí, quiere leer. de Gracias. vez en cuando hay. Habiéndose separado de Dios. A ver. Después de separarse de Dios y siendo su única confianza el poder humano, su fuerza se había convertido en debilidad. Ni siquiera eran capaces de alcanzar la norma establecida por ellos mismos. La falta de verdadera excelencia era suplida por la apariencia y la mera profesión de fe. La apariencia reemplazaba a la realidad. De vez en cuando se levantaban maestros que dirigían la atención de los hombres a la fuente de la verdad. Se enunciaban principios rectos y había vidas humanas que daban testimonio de su poder, pero estos esfuerzos no hacían impresión duradera. Se producía una breve represión de la corriente del mal, pero no se detenía su curso descendente. Los reformadores eran como luces que brillaban en la oscuridad, pero no la podían disipar. El mundo amaba más las tinieblas que la luz. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Es como hoy en día, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Y creo lo único esperanza que tenemos es Jesús viene, como en estos días también. Sí, hermano Joshua, es una cosa que me hace aquí en el corazón, una cosa que no lo puedo expresar así o sea, me siento muy impotente, hermano, porque cómo
El mundo está separado de Dios. Mm. El mundo, los niños, los jóvenes, solo con ir un momentito por la calle, solo ir a cualquier sitio, nadie te saluda, nadie te contesta, mirando el piso o mirando el celular. Y cuando dice que ni siquiera los propios principios que ellos ponen son capaces de realizarlos. Por ejemplo, en las casas, hermanos, las normas que ponen los padres no son ni siquiera capaces de realizarlo. Peor la norma que pone nuestro Padre Celestial. Realmente, como usted dice, hermano Joshua, yo creo que estamos igual o peor, igual o peor. Recordémonos cuando Dios hizo juicio con Sodoma y Gomorra, era una cosa ya intolerable, que a los propios ángeles querían hacerle cosas terribles. Y estamos llegando ya a ese límite, hermanos, que se ve que a los niños los exponen a espectáculos de hombres, de seres humanos, niños travestis, y que ellos tengan que decidir qué quieren ser, si quieren ser niños, si quieren ser niñas, si quieren casarse con delfines, etcétera. Hermano, eso está, que nosotros que estamos investigando o estudiando la verdadera educación, nos sentimos así como cuando dice que los reformadores eran como luces que brillaban en la oscuridad, pero no la podían disipar. Así siento que nos podemos sentir nosotros, que estamos buscando, investigando la verdadera educación. Una lucecita, un destello que aparece ahí, pero como que no hace mucha fuerza, como que más potencia tiene tiene toda esta, discúlpenme el término, pero tiene el mundo, esto podrido que tiene el mundo, hermanos, que solamente si Jesús mora en nuestros corazones, puede hacer los cambios. Si no, hermanos, aquí también dice que lo que puede hacer un reformador en educación es un destello, pero que no van en ascendencia, sino que sigue descendiendo y va más a pique. Hermanos, esto está terrible, hermano Joshua y hermanitos aquí. Está terrible. Y que Dios nos ayude a que en nuestros hogares, en nuestro contexto, en nuestro círculo de amigos, de hermanos, nosotros hablemos solo de esto, hermanos. No podemos hablar de otros temas, de estar con temas que atraen al mundo, sino de hablar desde la pronta venida de Cristo. Y si ya no cambian, no, porque la palabra dice que nuestra función es decirles, pero el Espíritu Santo será quien les hará cambios en ellos. Gracias, hermano. Y como dijo, hermana, es la única esperanza para la nación, para el mundo en esa época es que Jesús viene. Para nosotros es lo mismo, pero también la esperanza que podemos tener en nuestros hogares es Jesús viene en nuestros corazones. Jesús viene en nuestras familias y hace un cambio para nosotros. Aún el mundo no está cambiado, pero nosotros podemos estar cambiados como individuales y también como familias. Y gracias a Dios por eso. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más es bienvenida a comentar, a hacer preguntas? Hay no sé qué tomo, si es en primeros escritos o en testimonio. Me parece que es en testimonio. Hay dos compañías. Mirando esta parte de las luces que emiten luz, ¿no? De destellos de luz. Elena de White habla de dos compañías. Un grupo que brillaba esporádicamente porque no se aferraban a la oración. ¿Lo han leído? Y estaba la otra compañía que oraba fervorosamente, clamaba, y entonces sobre ella los rayos
del santuario se manifestaban. Quiera Dios que nosotros estemos en la primera compañía, porque verdaderamente esa compañía estaba dirigida hacia el lugar santísimo, mientras que la compañía que oraba pero se detenía, como que se quedaban rendidos en la oración, que no progresaban, estaban siendo dejados atrás. Entonces es una lección para mí. Amén. Para todos. Gracias, hermana. Bueno, vamos a leer más. Y cuando Cristo vino a la tierra, vamos a leer ese párrafo y también tenemos, bueno, vamos a leer 3 párrafos. Es un parte entero. 3 párrafos. Hermana Rosa, ¿puedo? Ya. Gracias. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. El mismo cimiento de la sociedad estaba minando. La vida había llegado a ser falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, daban al mundo tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el alma. El culto de Dios en espíritu y en verdad había sido suplantado por la glorificación del hombre en una ronda interminable de ceremonias creadas por estos. En el mundo, todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre la mente y el alma. Hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente. A medida que dejaban de reconocer al ser divino, dejaban de tener consideración por el ser humano. La verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión, iban abandonando la tierra. La avaricia implacable y la ambición absorbente creaban una desconfianza universal. La idea del deber, de las obligaciones de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad, de los derechos humanos, era desechada como sueño o fábula. Al pueblo común se lo consideraba como bestias de carga, como instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba. Se buscaban como el mayor bien la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres, la degeneración física, el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de la época. A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ese olvido los inclinaba cada vez con más fuerza al mal. El corazón que amaba el pecado vestía con sus atributos de Dios, y este concepto fortalecía el poder del pecado. Resueltos a complacerse a sí mismos, los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a ellos, es decir, como un ser cuya meta era la glorificación del yo, cuyas exigencias respondían a su propio placer, un ser que elevaba o abatía a los hombres según estos contribuyeran a la realización de su propósito egoísta y lo obstruyesen. Las clases más bajas consideraban que el ser supremo difería poco de sus opresores, a excepción de que los sobrepujaba en poder. Estas ideas le daban su molde a toda manifestación religiosa. Cada una de ellas era un sistema de extorsión. Los adoradores trataban de consagrarse con la deidad por medio de ofrendas y ceremonias, con el fin de asegurarse su favor para el logro de sus propios fines. Una religión que no ejercía poder sobre el corazón ni la conciencia se reducía a una serie de ceremonias de las cuales el hombre se cansaba y deseaba liberarse, a no ser por las ventajas que podía ofrecer. De ese modo, el mal, al no ser refrenado, aumentaba mientras disminuían el aprecio del bien y el deseo de practicarlo. Los hombres perdieron la imagen de Dios y recibieron el sello del poder demoníaco que los dominaba. Todo el mundo se iba convirtiendo en un sumidero
de corrupción. Hermanos queridos, esto es patético, hermanos. Esto es como estar describiendo nuestra realidad ahora, en los actuales momentos. Solamente cuando dice, en una parte que leí que dice que la degeneración física, hermanos, si en esa época la degeneración física estaba con tanta calamidad de enfermedad que Jesús tuvo que, por su amor, tuvo que sanarnos. Ahora, ¿cómo estamos, hermanos? Degenerados en lo físico, solo en lo físico, no se diga en lo mental. Estamos ya en el fin del fin, hermanos. A uno le deja sin palabras esto, hermano Joshua. Hermano Joshua tiene el micrófono apagado. Gracias, hermana. Amén. Estaba pensando en un párrafo, página 28 en ese libro, La Educación, página 28. Dice, el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. Y podemos ver los resultados de eso en esos párrafos aquí. Como, wow, todos los efectos del pecado es lo mismo hoy. ¿Puedes repetir la página donde se halla ese pensamiento? Sí, es página 28. 28, el párrafo 3. Párrafo 3. Gracias. Ujú. Amén. Pero hay esperanza. Entonces, seguimos en leer. El próximo párrafo dice, antes, hermana Maritza. Bendiciones, hermanas. Disculpen que llegue un poco atrasada. No. Estaba viviendo lo que decía la hermana Rosita de evaluar y sentir cómo está el mundo, cómo está la calle, cómo está hoy. Y quería comentar un poquito lo que leyó recién mi hermana y sabe que pienso que, o sea, bueno, no es que lo piense yo, sino que la palabra dice que ella es un espejo para nosotros. La palabra de Dios es el espejo, especialmente el inicio, cuando Dios da las directrices, dice qué es lo que Él quiere entre persona y persona, en el trato con los demás, en el trato con los mayores, en todo. O sea, es un manual completo. Y yo que tuve la oportunidad de conocer un poquito más el mundo judío actual, también, uno puede entender que ellos tristemente tienen ahí los rollos, pero ya casi no los leen. Y si uno mira la iglesia, eso es lo mismo. Ahí está. Entonces, claro, entonces la verdad es que si tú tienes un espejo en tu casa, pero ya no lo usas, ya no te miras, no puedes ya saber si estás bien, estás mal, si estás despeinado, si tienes una mancha en la cara, en la ropa, o sea, ya ahí se pierde todo el parámetro, porque empezamos a tomar puras cuestiones humanas, puras cuestiones que dijo alguien, algún pensador, e incluso personas que pueden querer con mucho buen deseo enseñarnos algo que alguna vez ellos vieron en la Biblia, pero nunca va a ser lo mismo que cuando tú estás leyendo, contemplando, mirando todos los días y de repente encuentras algo que traspasa tu corazón y tú no puedes seguir adelante, tienes que detenerte,
arrodillarte, doblar rodillas y decir, perdón, Señor, pero qué actitud tan fea, qué cosa dije, qué cosa hice. Pero es porque la única posibilidad es estar orando y leyendo y pidiendo al Espíritu Santo. Pero Amén. si no, increíble, hermanos, pero eso les pasó a ellos, o sea, que uno puede decir, pero una sola cosa, pero es el error, es la desviación, dejar leer la palabra, y eso pasa mucho. Y Sí. incluso cuando uno de repente propone leerla, hagamos grupos para leer, no, de una o de otra manera no se logra. Así es. Así que, sí, hermano, hay que orar mucho por eso. Gracias, hermana. Hermana Tania. Sí, gracias. Estaba yo pensando que cuando yo era una adolescente, yo pensaba, ¿cómo es que las personas que vivieron y vieron a Jesús y estuvieron ahí con Él, lo pudieron tocar, palpar, seguirlo, no entendieron completamente? Y, y ahora se vuelve a repetir la misma historia y por la misericordia de Dios, por su gracia, pues se va a levantar un movimiento fuerte. Am, pero a mí me queda pensando mucho en mi mente de adolescente. Yo decía, pues si cuando Jesús vino no lo entendieron completamente y no creyeron, ¿qué me esperaba a mí en ese tiempo? O sea, cuando yo era una niña de 16 años. Pero se está repitiendo la misma historia y es, wow, me quedo con la boca abierta, de que no formemos parte nosotros de esa misma historia. Gracias, hermana Así Tania. es, hermana. Amén. Pero hay una esperanza. Gracias a Dios. Dice aquí, solo había una esperanza para la especie humana. En esos tiempos y también para nosotros había una esperanza. Y esta era que se pusiera nueva levadura en esa masa masa de elementos discordantes y corruptos que se introdujese en la humanidad el poder de una vida nueva, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, cuando estudias la Biblia, el conocimiento de Dios es relación con Dios. No es información sobre Dios, pero es una conexión con Dios, una relación con Dios. Esa es nuestra única esperanza. Y dice el siguiente, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Amén. ¿Alguien tiene algo para compartir en eso? Permiso. Sí. Bien. ¿Alguien? Un pensamiento en esto. Hermano, Sí, hermana Maritza. sí, de hecho, algo que impacta cuando uno empieza a conocer más es que
había muchas personas que sí seguían, siempre ha habido un remanente. El Señor siempre se ha guardado esos 7.000 que no doblan rodilla ante Baal. Y, y había gente que sí seguía leyendo la palabra, que sí seguía buscando la promesa que se sabía desde siempre que iba a venir el Mesías, el Salvador. Y muchas de esas personas, personas y estudiosos, ellos sabían que el Mesías tenía dos formas de venir. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso, pero se sabía que había dos figuras de él en la Biblia, en el Tanaj, ¿cierto? Que incluye los primeros 5 libros, todos los que son los escritos, los de sabiduría y los profetas. Y se sabía que las dos figuras eran José y David. Entonces se hablaba del Mesías, hijo de José, una primera venida, una primera manera, una manifestación, y la otra era el Mesías, hijo de David. Y la primera era como vivió José, como siervo, como esclavo, vendido por sus hermanos, traicionado, entregándose por completo para que no murieran todos de hambre. Y ese lo llamaban ellos el siervo sufriente. Y después estaba el Mesías hijo de David, que ya era el Mesías triunfante, el Mesías reinante, el Mesías que ya iba a levantar un reino que nunca más iba a caer. Entonces, ¿qué pasó? Por eso que es tan fuerte no buscar de él, no seguir, como dice usted, la relación, esa búsqueda, porque si yo leo algo de ti es porque me interesa saber de ti, no es solamente porque me quedé con el libro, con el video y ya, incluso entre humanos, ¿verdad? Para nosotros es bonito, es especial cuando logramos conocer al autor de cualquier cosa. Y justamente se empezó a hacer tan desconocido, que después les fue fácil a los que vieron una ganancia de todo tipo, guardar, esconder, desechar el conocimiento del Mesías como en su venida, como el siervo sufriente, que está en Isaías 53. Entonces, claro, hermanos, después simplemente, como dice la hermana Tania, me llama la atención sus comentarios, porque también uno siempre se lo pregunta bueno, siempre yo creo que está esa pregunta. Claro, si a ti te dicen que el Mesías, el esperado, tiene que venir como rey, tiene que sacar a los romanos, tiene que triunfar y llevar a la nación por sobre todo arriba, y entonces, claro, obviamente tú no ves eso, ves a alguien que es sencillo, humilde, y efectivamente no. ¿Cómo vas a reconocer, hermanos? Y en este tiempo, qué cosa importante nos toca en esta tarea de seguir, no dejar eso. Amén. Hermanito, y como usted lo dijo hace un momento y el párrafo que usted leyó, que dice que había una esperanza para la especie humana. Esa esperanza también está, miren, todos sentimos que el mundo está minando, el mundo está en lo más profundo, ¿verdad? Pero Dios está levantando, hermanos, familias, personas individuales, grupos, y hablo por mi país, aquí en Ecuador, que padrecitos, aunque no conozcan tanto de la verdadera educación, pero ellos ya están sacando a sus hijos de las escuelas, están investigando, están preguntando, están diciendo, bueno, ¿y qué hago con mi hijo que está aquí en la casa? Dígame si está haciendo esto, está haciendo lo otro. Estamos también ahora muy, en muchos países, siento esto de irnos al campo. Es porque ya en esas familias, hermanos, ya en esas personas, en esos niños, en esos grupos, ya Dios está entrando, hermanitos, ha entrado en el corazón. Y simplemente hay que
que esa relación, ese conocimiento de Dios, esa convivencia con el Señor sea muy intensa para que nosotros sabemos que Él tiene todo el poder del mundo, más poder que el enemigo. Y todas esas cosas artificiales, todas esas cosas mundanas, eso se va a perder, nosotros sabemos, ¿no? Y el Señor algo ha de hacer con estas hermosas familias, aunque no tengan todo el conocimiento, pero algo, hermanitos, algo. Y si hacemos que nuestro Padre Celestial viva dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras casas, Él hará maravillas con la educación de nuestros hijos. Amén. 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 La obra del Espíritu Santo. Gracias por eso. Amén. Ok. Seguimos. Y... ay, casi acabamos el tiempo. Pero leemos 2 párrafos. Si alguien quiere leer. No sé si la hermana Maritza puede leer. 2 párrafos. Ay, hermano, no tengo mis anteojos. Ok, No voy a está poder bien. leer por esta vez. Está bien. Yo lo puedo leer, hermano. Buenas Sí. tardes. Acá Gracias, espero. buenas tardes. Se quedó usted, hermano, en el párrafo, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Sí, Sí, mi hermano. Entonces leo el siguiente, ¿no? sí. Ya. Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Al eliminar las exigencias que hacían gravosa la ley de Dios, demostró que es una ley de amor, una expresión de la bondad divina. Se da a los hombres como cerco o escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. La fidelidad a Dios entraña fidelidad al hombre. De ese modo, la ley protege los derechos y la individualidad de cada ser humano. Prohíbe al superior oprimir y al subalterno desobedecer. Asegura el bienestar del hombre, tanto para este mundo como para el venidero. Para el obediente es la garantía de la vida eterna, porque expresa los principios que permanecen para siempre. ¿Hasta ahí o continúo? Uno más, por favor. Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Vino a enseñar cómo se deben desarrollar y aplicar esos principios. Amén. ¿Alguien quiere opinar en eso? Yo, hermano, de lo que estoy entendiendo, yo soy relativamente nueva en el mensaje y como decía la hermana que mencionó hace un momento, conforme uno va leyendo, va estudiando, va descubriendo, ¿no? Y para mi mente, antiguamente, la ley de Dios, los mandamientos, era una restricción, ¿no? Todo era no, 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 no. Pero yo no veía más allá, no veía que era la salvaguardia que el Señor había provisto para la humanidad, ¿no? Y justamente aquí yo estoy entendiendo eso, ¿no? Que la ley de Dios es una ley de amor, ¿no? Que el Señor nos la deja para que justamente nosotros podamos ser felices, tener una vida en abundancia aquí, ¿no? Y como decía el pastor Restrepo en una de las tantas sermones que he escuchado, en la ley, algo que yo no me he percatado, y en la ley no existimos nosotros, ¿no? En la ley está los 4 primeros
mandamientos que nos dirigen al Señor y los otros 6 que nos dirigen al prójimo. Y nosotros no existimos, ¿no? Eso es algo que a mí me deja muy sorprendida y al mismo tiempo veo la perfección del Señor, ¿no? La ley es perfecta realmente y es santa. Si cumpliésemos, ¿no? Con nuestras fuerzas eso sería tratar imposible, ¿no? Es algo imposible, ¿no? Solamente Cristo viviendo en nosotros puede hacer real eso, ¿no? Amén. Amén. Un buen punto. Gracias, hermana. Me gusta esa palabra, un cerco para protegernos. Amén. Pero para concluir, quiero que leamos los siguientes 3 párrafos, describiendo aquí cómo fue educado Jesús. ¿Cómo fue educado Jesús? Porque podemos aprender de eso para que nosotros mismos podamos ser educados y también nuestros hijos pueden ser educados. Entonces, 3 párrafos. Quiero invitar a alguien. Hermana María, sí. Donde dice Cristo. El siguiente, para el pueblo. 3 párrafos sería toda esa página. Para el pueblo de esa época, el valor de todo lo determinaba la apariencia exterior. Al perder su poder, la religión había aumentado su pompa. Los educadores de la época trataban de imponer respeto por medio de la ostentación y el fausto. Comparada con todo esto, la vida de Cristo establecía un marcado contraste. Ponía en evidencia la falta de valor de las cosas que los hombres consideraban como esenciales para la vida. Al nacer en el ambiente más tosco, al compartir un hogar y una vida humildes y la ocupación de un artesano, al vivir una vida sin deseos de fama e identificarse con los trabajadores ignorados por el mundo, Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Preparado de esta manera, salió para cumplir su misión y en todo momento que estuvo en relación con los hombres, ejerció sobre ellos una influencia para bendecir y un poder para transformar que el mundo no había conocido nunca. Amén. Hasta aquí. Gracias, hermana. Wow, qué lecciones aquí. ¿Qué es el plan divino de la educación? Dice aquí, hay 4 libros para nuestra educación. 4 libros. Padres, si están buscando un currículo, aquí está. Aquí está. Yo ya sé. El trabajo útil, el estudio de las escrituras y la naturaleza y las vicisitudes de la vida, ¿cierto? Amén, amén. Estos. Y como en el original dice, no dice vicisitudes, pero simplemente dice las experiencias. Toda la vida. Toda la vida. Y para un niño es lavar los platos y hacer la ropa y juega con su mamá. Todas esas experiencias de la vida, pero también es pasar tiempo en la naturaleza. Pero es importante decir, no es leer un libro sobre la naturaleza, pero es pasar tiempo en
la naturaleza. También las escrituras y trabajo útil. Podemos tener, cada uno de nosotros, podemos tener esos libros en nuestros hogares. Porque Dios nos proviene estos. Gracias a Dios. Amén. Me gusta porque es simple, es sencillo. No tenemos que buscar un currículo y tantos libros y traducirlos para cada idioma al mundo. No, es sencillo. Ese currículo de Dios. ¿Alguien? Sí, hermana Kenia. Sí, hermano, cuando yo leí esto, este librito, como le digo, lo tengo hace, no sé, 3 meses atrás, pero, o sea, es tan sencillo justamente lo que demanda el Señor, es tan sencillo que casi no se puede creer, ¿no? O sea, es tan claro porque uno esperaría que para tener sabiduría, pues hemos tenido ese pensamiento, ¿no? De que hay que ir a la universidad, hay que tener una carrera y luego hay que terminarla, hay que sacar la maestría, etcétera, ¿no? Y qué equivocados. Realmente yo estoy muy agradecida, hermanos, al Señor porque me ha mostrado esto. Yo soy adventista hace 9 años. Antes ni siquiera conocía el término adventista, honestamente jamás había escuchado. Pero yo esto estoy entendiéndolo desde el año pasado. Que bueno, empecé a leer y descubrí todas estas cosas, el Señor me las mostró porque en realidad siempre estuvieron ahí. Y eso es lo más triste, porque honestamente cuando yo veo todas estas cosas, yo como que reniego conmigo mismo y digo, ¿cómo es que yo no sabía de esto? ¿Cómo es que yo no vi esto? Y en el fondo de mí como que quiero culpar a alguien, ¿no? Buscando por qué no me enseñaron esto, etcétera. Pero al final no, soy yo la que no buscó, la que no se percató de esto, ¿no? Y a mí, hermanos, yo digo el trabajo útil. O sea, qué pensamiento tan equivocado cuando en los colegios, por ejemplo, nos enseñan a hacer manualidades, pero las manualidades terminan luego, no sé, por ahí tiradas, ¿no? O sea, no son útiles realmente. Solo es tener al niño, por ejemplo, ¿no? Como entretenido en algo, pero ya, o sea, en cambio esto trasciende, ¿no? Además de trabajar con las manos, el trabajo que realice tiene que tener una importancia, un uso, y por eso el tema del campo, ¿no? Que lo voy entendiendo, hermano. A mí no sé, no sé con qué palabras describir, y deseo mucho vivir todo esto con los 2 niños que tengo. No veo la hora de poder vivirlo en el campo, ¿no? Bien. Gracias, hermana. Bien. Es sencillo que casi no podemos creer. ¿Alguien más? Bueno, realmente, allí cuando dice para todos, esos son libros verdaderamente, pero dice llenos de instrucción para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Para otras personas sería una cosa pesada, una carga, ¿verdad? Pero si tenemos ese corazón dispuesto y los ojos abiertos, ¿verdad? Y el corazón comprensivo verdaderamente es cuando vamos a sacar provecho de ellos. Podemos irnos al campo y no tener el corazón dispuesto. ¿Sí o no? Amén, O podemos tener un trabajo sencillo y tener muchas vicisitudes en la vida. Pero yo pienso que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dé ese corazón de carne. Amén. Amén. Para que ame, para que aproveche. Amén. Es vital. Gracias, hermana. Hermana Elcita. Sí, me emociona ver este punto donde dice al nacer
en el ambiente más tosco. Continuando con todo el párrafo, yo me identifico porque estaba estudiando trabajadora social y veo que el Señor Jesús no buscó lucrativo ni nada de esas cosas y Él es como una fuente de case worker porque él trabajaba con la persona de bajos recursos, buscaba las soluciones al prójimo, al necesitado, al que tenía las dolencias y también dice que él obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza, etcétera. Yo siento que esto ya no, como que para qué uno busca lucrativo de profesión. La hermana Rosa lo estaba diciendo creo que fue en la última clase que nos dio de la educación y me dejó así pensativa, wow, uno busca estudiar y estudiar y uno tiene todo aquí en las escrituras. Yo le agradezco por esta preciosa enseñanza que estamos estudiando ahora. Bien. Gracias, hermana. Hermana Tania. Ay, perdón, no podía desconectar el micrófono. Sí, yo me quedé pensando en lo que estaba diciendo la hermanita hace ratito acerca de cómo la educación sabemos que debe de tener esos componentes, la naturaleza, la palabra de Dios y las experiencias de la vida, ¿no? El trabajo útil. Y me quedé pensando en el contexto, no solamente en el hogar, sino en la iglesia. ¿Cómo se puede aplicar en la iglesia también con los niños? Y luego vino a mi mente lo de la segregación de edades que también tenemos en la iglesia. Entonces ahí ya tenemos una, una barrerita ahí así que pudiéramos ver como barrera. Entonces, son dos comentarios que hago a tipo pregunta, porque me vino ese pensamiento. ¿Se puede hacer algo en la iglesia respecto a eso o no? Y la segunda es, hay muchas escuelas virtuales que están saliendo, que están diciendo que están dando instrucción de la verdadera educación. ¿Hasta qué nivel virtualmente se puede dar la verdadera educación en clases virtuales? O en este caso, dar parte teórica y dejar a los papás que hagan lo práctico, tampoco se me hace 100% la educación verdadera, pero muchos dicen de lo peor lo mejor. Me quedé con estas tres incógnitas para seguir analizándolas en mi mente en el futuro, pero también las quería exponer porque me quedé pensando en eso en estos momentos. Bueno, creo que la enseñanza virtual puede ser una ayuda para los padres en veces, pero no es la verdadera educación. Porque si queremos obtener la verdadera educación, no buscamos en la pantalla, buscamos en el libro escrito. Aún no, incluso los libros en la pantalla no están buenos también, tampoco, pero bueno, podemos conectar como ahora, como padres, como maestros, para conversar, pero la verdadera educación no encontramos en esas situaciones, encontramos en la naturaleza y las escrituras, el trabajo. Pero creo la hermana Rosa tiene pensamiento también.
Estoy pensando con lo que dijo la hermana Tania, que si en cada iglesia existiera una persona, por ejemplo, en la iglesia que va la hermana Tania, ella ya está buscando la educación, está practicando en lo que Dios le permita la educación. Pero yo me imagino, la hermana Tania va a la iglesia a querer hacer esto, donde hay segregación de edades, y los padres de familia y el pastor, y todos van a decir, ¿y qué le pasó a Tania? ¿De dónde me trae esto ahora? ¿No? Entonces sería fabuloso, hermana Tania, si en las congregaciones, en las iglesias, por decir, en su iglesia, habría otra Tania, habían 2 Tanias más. Y entonces entre las 3 podría hacerse una estrategia, ¿no? De a poco, porque hermano Joshua, es que como los mismos adventistas no leen, hermanito, no leen, nomás están esperando que les digan qué hacer. Entonces cuando le vean a alguien hacer como realmente el Señor le dice, lo ven todo distorsionado. Y hasta lo sacan, y hasta lo botan, y hasta no le escuchan. Y esto es una complicación, hermanito Joshua. Ay, hermana Tania, no le podría dar la solución, pero se me ocurre nomás que, que si hubieran más personas en una iglesia, ¿no? Podrían hacer cosas grandiosas. Sí, es que yo traté de hacerlo, yo traté de unir a los niños y funcionó por un tiempo, pero luego las maestras dijeron que los niños querían estar en su propia clase, con su propia edad, y hicieron lo que los niños querían. Y entonces los papás pues no entienden y entonces yo digo, yo me quedé un poco frustrada y tratando de pensar qué más se pudiera hacer, si se pudiera hacer algo, pero sí, la frustración ahí quedó porque sí estaba funcionando, simplemente que los niños grandes no querían estar involucrados con los de mediana edad y los pequeños, aunque el nivel de actividad o de lectura fuera de acuerdo a su nivel de ellos también. Creo que es importante, bueno, es vital que educamos a los padres, porque si buscamos en las escrituras, en la Biblia, siempre era la familia en los servicios religiosos, como en Deuteronomio, cuando la ley estaba leído, la familia. Y es bueno tener los hijos grandes, los niños grandes con los pequeños, pero aún eso no es la verdadera modelo. Es el correcto, es tener toda la familia. En nuestra iglesia empezamos una clase en una escuela sabática de familia, donde invitamos a cada familia quien quiere asistir, pero es esencial que ellos vienen con toda la familia. No pueden enviar a sus hijos a nuestra clase, tienen que venir con todos, los padres, la madre, el padre y todos los hijos. Y bueno, fue un éxito, un ambiente bueno para toda la familia. Pero bueno, el punto es, tenemos que educar a la familia y creo que es la única método donde podemos encontrar éxito, es educar a los padres. Pero hay mucho más que podemos Hay conversar. algunas religiones que no dividen a la iglesia ni a los niños. Están todo, desde el principio hasta el final con su familia y también Sí, me quedé pensando en eso. sí. Hermana Maritza. Sí. Hermanos, la verdad es que a veces cuesta un poquito
decir estas cosas, pero lo bueno es que está el espacio para pensar, para meditar y para pedir que el Padre nos hable, de su Espíritu, nuestro Señor, el Maestro. Porque saben que si uno se pone a pensar cómo era cómo vivía el pueblo que Dios eligió para que lo representaran a Él, la verdad es que lo más importante era la vida en familia. Cada familia en su campamento, cada familia aprendiendo el varón cómo se es cabeza del hogar, la esposa cómo sujetarse a ese varón, porque eso es todo un trabajo, todo un aprendizaje. Hijos, como también los hijos teníamos nuestra parte y tenemos nuestra parte hoy, cómo ser hijos realmente hasta el final y no importa cómo estén nuestros padres. Y la verdad es que solamente había el encuentro digamos, para ir a escuchar la ley, para ir a escuchar las enseñanzas, era en las fiestas, empezando por la primera fiesta que era sábado a sábado. Entonces, como era una fiesta, íbamos todos, así como cuando se va a una fiesta, como cuando uno va a un matrimonio, ¿verdad? Vamos todos, nos ponemos bien, llevamos un regalo, estamos comiendo, compartiendo, aprendiendo, y también era en cada fiesta. Entonces era algo familiar, algo que estaban todos, algo que la misma comida era un aprendizaje, porque era hablar de la cosecha, era hablar de la agricultura, era hablar de las bendiciones, que el Eterno es el que hace salir el alimento de la tierra, porque si no, no habría alimento, que solamente el Eterno es el que dio la lluvia, porque si no, ninguno de nosotros podría hacer nada. O sea, todo, la verdad, hermanos, que es totalmente diferente a cuando nosotros llegamos, a lo que nosotros recibimos, que tristemente se permeó mucho por aquel que empezó a construir templos y diciendo que esos eran los lugares oficiales donde hay que hacer un culto que es de esta manera y después sigue de esta otra. Entonces, es como que hay que ir pidiéndole al Padre que nos ayude a entender esto como un edificio, realmente. O sea, que lo que decía el hermano Joshua cuando hicimos el seminario, si tú no tienes la base, y la base es tu casa, eso es lo más importante. Es tu huerta, si tienes campo, lo que sembramos, lo que cosechamos, es eso, es las relaciones. Y, lo después vienen otras partes, después, pero son como añadidos. Mis hijos van a compartir ahí con otros, pero que lo que ya aprendió es la casa de nosotros, y los otros hijos también van a lo mismo. Y tristemente eso no pasa, porque nosotros sabemos con la mano en el corazón, como se dice, que más que nada, como no hay vida religiosa, vida espiritual en la semana, casi que es la única oportunidad que ahí tienen de aprender, y al final la iglesia se convierte en un colegio como los colegios formales. Entonces es un cambio completo, hermanos, de mentalidad, para tener una mentalidad bíblica. Amén. Un cambio entero. Gracias. Hermana Elsa. Yo le quiero hacer una pregunta, pastor, y quizá no tenga que ver con el caso, pero está entre la educación y la formación de Jesús. Según el rito de las ceremonias, de las leyes ceremoniales que se hacían de la Pascua, a Jesús se le había instruido la educación por medio del ángel Gabriel a María, ¿verdad? Usted me sigue en lo que yo le voy redactando. Entonces, si al cumplir los 12 años Jesús podía
comer de la Pascua. El ángel Gabriel le instruyó a Jesús comer carne cuando antes de la creación de Jesús estuvo con el Padre creando todas las cosas. ¿Usted me puede decir si en verdad él comió carne o no? Aún después que creció, ¿comió carne? Sí, creo que él comió, ¿cómo se dice? El pez, la pez, El pez. el pez. El pez. Ujú. Y la Pascua, creo que sí. Bueno, como el espíritu de profecía nos dice que no sé cómo se dice, la carne no es para nosotros porque el cambio en la enfermedad y usted, hermano Rosa, sabe esa párrafo, esa cita. Por la enfermedad de los animales no podemos comer la carne ahora. No sé Sí. cómo La se hermana traduzca. Maritza va a explicar. Sí, ok, hermana Maritza. Bueno, ese punto específico, hermanita, no, pero ¿sabe qué me acordé? Es que justo hoy día estaba pensando en esto. Estaba pensando que para el pueblo hebreo, el ayuno era no comer carne. O sea, cuando ellos ayunaban, solamente es como volvían al momento de mayor comunión con el Padre, que era frutas, agua, semillas. Eso es para ellos es la mentalidad de que cuando tú ayunas, tú ya dejas la carne, porque tú sabes que la carne no te va a ayudar en la parte espiritual. Entonces pensaba que cuando el Señor le enseña a la hermana Ellen que nosotros vivimos en el tiempo de Yom Kippur, ahí sabe que justo hoy le encontré sentido a por qué en este tiempo nosotros deberíamos evitar la carne. Porque deberíamos mantenernos en un ayuno liviano, pero no significa que no vamos a estar sin comer nunca, porque sería imposible, sino que nosotros debemos mantenernos día a día en ese comer liviano, en ese comer sano, en ese comer que te mantenga la mente fresca y el estómago liviano también. Entonces, esto surge porque estaba escuchando una entrevista donde un joven entrevistaba a otro varón adventista y le daba una y otra cita de que para él no era posible entender por qué la cuestión del vegetariano. Que no, pero y esto y el otro. Y claro, que tal vez tiene relación con lo que preguntó nuestra hermana, porque efectivamente, si tú no estás en tiempo de ayuno, en un momento le dijeron al Señor, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Y él dijo, porque cuando uno está en una fiesta y está con el novio en la boda, no está ayunando, porque ese era un tiempo especial en que él estaba aquí. Y de hecho, como les cuento, en la mayoría de las fiestas tenía que ver con los sacrificios, se entregaban los animalitos. Está descrito en los primeros 5 libros que tú lo llevabas, lo compartías, era para que tú lo compartieras también con tu familia y comieras ahí, en el lugar que Dios había escogido. Y entonces en el día que no se comía carne, como les digo, era en el Yom Kippur, era en el día de la expiación. Y a mí, yo hoy pensé eso y dije, claro, es por eso que el Señor o sea, estamos en un tiempo especial, Señor, la hermana, que estamos en el tiempo del día de expiación. Amén.
Amén. También hacia allá iba mi respuesta, porque recién lo entendí hace unas semanitas en las lecturas. El Señor dio potestad de comer tal o cual alimento de acuerdo a las dispensaciones, pero ahora nosotros estamos en el fin de los tiempos y la vida de Cristo es el caminar por el santuario. Y cuando Él estuvo aquí, estuvo en el atrio. Y en el atrio lo que se hacían es llevar corderos, matar corderos, tenían que desangrarlos, tenían que dorarlos, etc. Los sacerdotes tenían que comer cierta porción de eso, ¿verdad? Jesús estaba en el atrio, pero ahora Jesús no está en el atrio. Ahora Jesús está en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no hay degollamientos, no hay matanza de corderos. En el lugar santísimo está el arca del pacto. Y en el arca del pacto lo que tenemos es el maná. Y nosotros tenemos que, en esta época, en esta dispensación, digámoslo así, tenemos que llegar a la alimentación edénica. Entonces, esa es la forma que más lo entendí de por qué Jesús en un momento tuvo que comer pescado. Hermanita Elsa, no sé si le sirva. No, Gracias. lo que pasa es que yo creo, mi idea es esta. Si Él es el creador de todas las cosas y en los mandamientos dice no matarás. Entonces, para mi mente, no concibo que Él coma carne. Si Él implementará en un futuro, no, ya conocemos el régimen alimenticio y todas estas cosas y los daños que hace la carne a nivel celular, a nivel de todos los sentidos, lo perjudicial que es. Entonces, yo pienso que todavía no he buscado y le estoy pidiendo al Señor y voy a ayunar porque yo siento en mi corazón que Él no comió carne. ¿Entiendes? Tengo que buscar, indagar y yo respeto sus opiniones, pero yo quiero seguir buscando. Amén. Hay cosas que es difícil para entender para nosotros y hay cosas en que estamos siguiendo, aprendiendo y podemos Sí. preguntar a Dios Sí. un día. Sí. Amén. Gracias, hermana. Bueno, ya acabamos el tiempo mucho, como 1 hora y media, pero gracias a todos para su participación. Nuestro próximo estudio es 2 semanas y continuamos con este capítulo, el maestro enviado por Dios. Entonces, concluimos con una palabra de oración. Quiero invitar a nuestra hermana Tania, si usted puede orar, ¿posible? Claro, Gracias, hermano. inclinemos nuestro rostro. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros en este estudio de este capítulo tan importante, Señor, que nos ayuda a recordar que tú veniste a darnos el ejemplo no solamente de cómo vivir, Señor, sino también de cómo tratar a nuestros semejantes y cómo enseñar, Señor, a los demás. Ayúdanos a adoptar, Señor, esa sabiduría por medio de el entendimiento que solamente tú nos puedes dar. Sigue dándonos esa sabiduría, te la pedimos, Señor, como te la pidió Salomón, para que nosotros podamos ser capacitados por medio de tu Espíritu Santo para seguir con esta labor, Señor, que nos inquieta para nuestros hijos, para nuestros jóvenes y para nuestra familia y la gente que amamos, Señor. Sé con nuestro hermano Yashua y cada una de las personas, y que cada inquietud que haya quedado en nuestro corazón, Señor, sea solamente para impulsarnos a seguir estudiando y buscando de ti. Te pido estas cosas, Señor, sin merecerlo, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.